con el abogado Giulio Cellini Ramos, quien nos acompaña para, bueno, conocer en detalle, en el análisis, lo que está pasando con la oposición venezolana. Y voy a comenzar, Giulio, saludándote. Buenos días. Un gusto seguir estar contigo una vez más y con la audiencia. Bueno, el tema de Acción Democrática, por ejemplo, que acabamos de salir acá como pan caliente del horno, el diputado me decía, hay una sola Acción Democrática. Y esta expresión la he visto 100 veces con cada vez que traemos una ADECO acá al programa. Pero bueno, pero también nos encontramos con que la audiencia dice, la Acción Democrática que usted representa tal y tal y tal y tal. Se percibe que hay por lo menos dos corrientes de Acción Democrática. Y lo vemos más allá con la dirigencia. Hay dirigentes desde pequeños hasta grandes que se siguen considerando adecos, pero en diferentes posturas. ¿Qué significado tiene esto? Y no solo pasa con Acción Democrática, sino con otras organizaciones políticas. Bueno, seguir. La verdad es que pues tendrías que invitar a un adecólogo para analizar un tema tan complejo, ¿no? Porque realmente lo que viene pasando allí es un tema serio, complicado de entender. Naturalmente, cuando uno conversa con los que están de un bando o del otro, te das cuenta que las visiones son antagónicas y que efectivamente es muy difícil hablar de que existe una sola Acción Democrática, ¿no? Desafortunadamente para el país. Más allá de quien tenga la tarjeta, ¿no? Por supuesto, es decir, pero naturalmente quienes tienen la tarjeta pues esgrimen que ellos legítimamente pues se han hecho del partido y que hicieron además un proceso electoral interno que les legitima como las autoridades pues oficiales de este partido. Pero del otro lado pues dicen que fue una jugada con lógicamente la bendición del gobierno a los efectos pues de ellos hacerse de los símbolos y de las, inclusive en algunos casos hasta de las sedes de este partido. Pero como te digo, es una situación complicada porque claro, golpes fueron en muchos casos. Exacto, entonces y además en una expresión muy triste de la situación en la que se encuentra la política nacional. Obviamente el gobierno ha sido exitoso en el sentido de pues lograr esta gran disgregación de algunos partidos políticos opositores, y lo lamentable es que no hayan sido capaces los dirigentes de estos partidos de sobreponerse a esta situación y de entender que hay bienes superiores que salvaguardar, como lo es el tema de la unidad y del fortalecimiento de los partidos. ¿De qué sirve un partido dividido entre quienes tienen la tarjeta y quienes tienen en teoría la legitimidad? Pero como te digo, pues para entender la jugada interna o lo que está pasando internamente, tendrías tú que invitar a un adecólogo, un experto en temas de AD, ¿no? O no sé, no, iba a decir otra cosa, un astrólogo que nos ayuda a adivinar qué es lo que está pasando. Yo creo que ni los astrólogos se ponen de acuerdo con respecto a lo que pasa en este país. Ahora, el resto de la oposición, los demás partidos que están allí rondando también, sobre todo en esta lucha por definir quién va a ser el candidato, y las primarias tan atropelladas que no se han realizado, ya se están agarrando por los pelos. Mira, yo que venía muy preocupado por la situación, no es que he dejado de estarlo, pero estaba muy preocupado por la situación de los partidos políticos dentro de la oposición y que vislumbraba como un reto para ellos en este 2022 el hecho o la necesidad de su reestructuración interna. Estoy viendo que hay movimientos en ese sentido. Veo con buenos ojos que los partidos están reestructurándose, volviendo pues a entender la necesidad de restablecerse, muy especialmente en las regiones donde estaban total y absolutamente pulverizados. Hoy pareciera que hay conciencia de que es necesario pues el fortalecimiento a nivel regional, pero también una nueva expresión de la cara nacional de los partidos políticos de oposición, y también el hecho de reestructurarse internamente y la necesidad de una nueva redefinición de la unidad como concepto y como plataforma política. Entonces creo que sí hay un trabajo en ese sentido. Mi preocupación es, primero, el tiempo que corre en contra de pues la política, pues pareciera que es difícil pues ponerse de acuerdo en el entorno en el que estamos, pero también por supuesto la preocupación es si realmente detrás de la acción que estamos viendo en algunos partidos políticos de oposición lleva consigo una reflexión de el por qué hemos llegado a la situación en la que estamos, de por qué los partidos políticos hoy están en la situación en la que se encuentran. Entonces, la acción sin reflexión te puede conducir a nuevos errores, y ahí está mi preocupación hoy. Ahora,
es bueno que las cosas se estén moviendo, es bueno que ya los partidos estén planteando sin ningún tipo de limitaciones que hay que ir trabajando de cara al 2024, y eso supone reorganizarse internamente y supone también lo que están haciendo en este momento en la unidad, que yo creo que es importante, es una jugada inteligente, que es ir haciendo de una vez un reglamento que sea producto del consenso de todos los factores políticos de oposición para la escogencia del candidato presidencial, pero también del resto de candidatos para el año 2025, donde están llamados a escogerse todos los cargos de elección popular, ¿no? Bueno, que sería un primer paso a la elección presidencial, porque de nada sirve tener un presidente, por ejemplo, en este caso de oposición, y seguir teniendo gobernadores, alcaldes y la asamblea, qué sé yo, en contra. Ahora, las posturas de, por ejemplo, María Corina Machado, que había sido bastante radical en el tema decía, bueno, con el régimen no se negocia, no hay acercamiento, no hay nada que hacer, eso la ruta es cualquier otra cosa. Pero bueno, hemos visto una María Corina Machado, sí un poco firme todavía, dice, bueno, vamos a medirnos con quien sea, pero sin dar el brazo a torcer. ¿Qué significado tiene ese acercamiento? Mira, que hasta los más radicales tienen que poner los pies en la tierra en algún momento, y además, si tienen aspiración política, tienen que utilizar los medios que están para poder competir para la aspiración que tú tienes. Un problema que se estaba presentando en el partido político que ella dirige es el hecho de que pues sus dirigentes regionales tenían la aspiración de ser concejales, de ser alcaldes, de ser parlamentarios, y no pudieron hacerlo porque el paraguas nacional les indicaba que tenían ellos que promover más bien la abstención, y eso para un partido político es absolutamente absurdo, porque al final los dirigentes de los partidos, y muy especialmente a nivel local, la aspiración que tienen es acceder a puestos de poder, como es lógico. Es decir, perder espacio, ¿no? Un partido político sin vocación de poder pues pierde su esencia fundamental. Por supuesto que hay valores que hay que promover y que hay que salvaguardar, y esos son los valores naturalmente de las libertades fundamentales, de la democracia, de los principios pues sobre los cuales se basa una democracia y la visión republicana, lógicamente, que a nosotros nos inspira. Pero si tú pasas años sin ir a un proceso electoral, obviamente se pierden los incentivos para seguir haciendo trabajo de partido político. Y eso, por cierto, no solamente le pasó al partido de la señora Machado, sino que le pasó a toda la oposición. Solo que algunos se dieron cuenta antes y decidieron volver al cauce electoral desde el año 2021, cuando participaron en la elección de alcaldes y concejales. Yo creo que para ello hubiera sido mucho más útil hoy por hoy tener concejales, tener diputados, tener alcaldes que pudieran sostener su candidatura de cara a las primarias, en fin. Pero bueno, son decisiones que se toman, que tienen un porqué, pero en todo caso, lo importante es que esté dándose una reflexión en ese sentido. Julio, vamos a hacer una pausa, pero analicemos al chavismo cuando regresemos. Interlaces dice, repito, Interlaces dice, 37% de los venezolanos volvería a elegir a Nicolás Maduro como presidente.